Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes, ¿cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas Bien, tardes, maestro, ¿y profesor. usted? Ya. Buenas Bien, tardes, esperando que profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Eh, Buenas noches, profesor. buenas noches. ¿Quién está muda? ¿Miriam? Buenas, profesor. Buenas noches, Dana. Profesor, disculpa, mi hermana Laina Buenas dijo que noches, profesor. claro. ¿Está mal, dice, no? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Fanny. Sí, Buenas noches, profesor. Karina. A ver, a ver. Profesor, ¿me escuchaste? No, dime qué. Tu hermana que está, Su celular está mal ubicado, profesor, y por eso no va a ingresar. sí, sí, eso ya sé. Gracias. Matilde, buenas noches. Profesor, buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Kenny. Buenas noches, Kenia también. Buenas A noches. ver, ¿qué hemos hecho la semana pasada? ¿Ah? ¿Qué hemos hecho la semana pasada? Hemos hablado el tema de la democracia, algo así, creo, profesor. Ah, de la democracia o algo así. Sí, A ver, ¿qué tema hemos hablado? ¿Qué hemos hablado? ¿Qué han aprendido? A ver, dicho, ¿qué han aprendido, mejor dicho? ¿Ah? ¿Han aprendido algo, no es cierto? ¿O se han venido por gusto a su clase? Yo creo que es eso, ¿ah? Mm, el profesor está mal. Profesor, A buenas ver, dime, noches. Karina. No, disculpe, yo recién me estoy de nuevo nivelando las clases porque se me malogró mi laptop y mi celular. Ya, Pero igual estaba viéndole las clases que ya han sido dadas y por ahí estoy recién también como entendiendo de nuevo el tema. No he entrado ya, casi una semana, disculpe, Tomás, pero le soy sincera, ¿sí? ya, Gracias. está bien, está bien. Pero las que estuvieron, ¿ah? profesor, hemos hablado del proceso de democratización. El proceso de democracia, ¿cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Ah? Nadie va a decir que hemos hecho la semana pasada. profesor Carlos, A ver, Matilde. nos habló, sí, nos habló la semana pasada el proceso de la democracia, de que los eran excluidos, o sea, solamente los criollos y que también los mestizos, y solamente tenían unos derechos y que ellos solamente tenían esos derechos, más no los demás. De eso Ujú. nos ha ido hablando y hay que había una serie de diferencias, ¿no? De que los negaban a la gente de otras razas, se puede decir, profesor. Eso he ¿Ya? entendido yo la semana A pasada. ver. Gracias Matilde, gracias Matilde. A ver, no, porque me parece que no están aprendiendo, ¿ah? Uy, 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 uy. Ya estamos por el capítulo 3 de Construyendo la Historia.
y esto no asimilan nada. Hemos llegado a que la independencia, San Martín dijo que los nativos, los naturales, los indios de Perú no pagaran impuestos, total que sí pagaron. Dijeron que los esclavos negros iban a ser libres. Hubo una pelea de conservadores y liberales. No sé, se creó una república sin ciudadanos. Y el 10% nomás de todo el integrante de los peruanos estaban en Lima y solamente ellos no votaban. Ni siquiera ellos, porque los que tenían hacienda, o sea, los que tenían dinero, votaban los que eran casados y que tenían dinero. Eh, Después nadie más votaba, ¿no? Y de mayores de 25 años. Uy, 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 uy. Vamos a ver, a ver, ¿quién de ustedes me lee esto de acá? A ver, me lee esto de acá, yo todavía no puse nada para que lea. A ver, esto lo va a leer eh, ya Liz Erika va a leer eso, ¿ya? Liz Erika, acción política del Perú. Ya. Espera. Sí, ahí está. Esta es la que vamos a hacer hoy día. Representación política del Perú, ¿ya? Y vamos a ver el primer diapositiva que habla de la representación política del Perú, ¿ya? A ver. ¿Eso es lo que está esa diapositiva, profesor? Sí, Liz, sí, esa. Ya, buenas noches. Buenas noches. Construyendo la representación política, uno, los liberales y las vicisitudes del sufragio electoral. A pesar de la aplastante presencia del militarismo, durante los primeros 50 años de vida independiente en el Perú, se intentó construir mecanismos de representación parlamentaria en la discusión sobre el tipo de sufragio que debía establecerse, cómo se conformarían las distintas visiones de lo que debía ser la nación. Fue un periodo marcado por un ardiente debate entre liberales y conservadores. Listo. Gracias, Liz, gracias. A ver. Primero, ustedes ya saben, ya les he dicho, que en los primeros años, los 50 años de independencia que tuvo el Perú desde 1927, 1827 hasta 1872, gobernaron los militares, ¿no? Eran los militares que habían sido los ganadores de la independencia, los que habían logrado la independencia del Perú. Eran los militares que de una manera se habían hecho de un contingente de soldados, ¿ya? Y que peleaban entre ellos para ver quién era el presidente de la República. En estos primeros 50 años, estos militares se han sucedido uno tras otro, ya sea por golpe militar o porque lo han elegido, pero todos ellos eran militares, ya eran militares. No había gobierno civil. También esta república que recién se iniciaba no sabía nada de lo que iban a ir ellos, a dónde iban. No sabían nada de gobernar un país.
ellos comenzaron a hacer sus experimentos acá en el Perú y no tenían ni un ápice de experiencia. Entonces, eh, la presencia de los militares fue pues crucial en la historia del Perú, ¿ya? Estos militares que no habían tenido nada de experiencia y que creían que por derechos propios les tocaba ser presidente de la República, ¿sí? ¿No? Habían ganado la independencia y se creían con el derecho de gobernar, ¿no? Eh, pero a su vez intentaron construir mecanismos de representación parlamentaria, ¿no? Para que el Parlamento esté, pues, dando las leyes, porque los militares eran para gobernar el Perú, ellos no sabían nada de ley, ¿no? ¿Ya? Por eso que en este tipo de gobierno del Perú, ¿ya? Y viendo la forma de que debía hacerse el sufragio en ese tiempo, ¿ya? Eh, y cómo debería ser la nación también, es un periodo marcado por ardientes debates entre liberadores y conservadores. Los liberales eran los que querían zafarse del yugo español, los que querían cambiar la historia del Perú, querían hacer otra cosa. Los conservadores no, ellos querían conservar el mismo estatus, conservar las mismas leyes, conservar el Perú como era en la República, ¿no? Entonces, ahí se encontraron en debates pues, que eran encarnizados, ¿ah? Entre ellos se peleaban tremendamente, ¿ya? Pero, cosa graciosa, ¿no? Los conservadores y los militares siempre tiraban para el mismo lado, porque los dos eran criollos, ¿eh? Las dos partes eran criollas. A ver, algo que decirme sobre este punto, ¿ah? Algo que no han entendido o lo habían escuchado, no sé, si quieren decir algo. ¿Mm? Profesor, buenas noches. Le habla Marta. Marta, dime, ¿cómo Profesor, estás? profesor, puede ser como ahora que los congresistas de hace ya ven desde como de los 90 que cambió y sigue conservando ahorita con la misma, siguen haciendo leyes a su favor, pero en contra de los problemas. De ahí es más leyes se hacen. A ver, mira, no es igual, no es igual, porque en ese tiempo los militares eran los que gobernaban, ¿ya? Ellos tenían acá todo el poder del Perú. Y los congresistas, en algunos momentos, pasaron a ser, buenas noches, pasaron a ser el primer poder del Estado. Pero otra vez el Poder Ejecutivo tenía todo el poder. Ellos más bien eh, se encontraban en un debate de quién o cómo debían de ser los congresistas, por ejemplo, elegidos por el pueblo, ¿ya? A ver, Marjorie, Sí, profesor, muy buenas noches. buenas noches. Disculpe una consulta. Disculpe, prácticamente lo que yo entiendo, ¿no? De que buscaban a los congresistas para que de esta manera, o sea, como sabían de leyes, ellos puedan, digamos, dirigir, encaminar, digamos, el bien del país, ¿no? Entonces, por ese motivo es que tantas veces los congresistas son actualmente abogados, así, ¿no? Veo que son abogados, así, porque tienen que saber de leyes para poder, o sea, dirigir, pues, ¿no?
Pero una consulta, no sé, bueno, sinceramente no lo he investigado, pero en otros países tiene mayor privilegio lo que es el Congreso, además reconocido internacionalmente, como lo es en Italia. O sea, en Italia tiene mayor validez el presidente del Congreso que el mismo presidente de la República. O sea, ¿qué cosa habrá determinado este cambio? Porque en los países sudamericanos, por lo general, el presidente es el que tiene el mayor peso, digamos, a nivel internacional. Es el que representa al país, ¿no? Pero en otros países, como Italia y no sé, otros países más, o sea, el mayor peso, el mayor cargo lo tiene el presidente del Congreso. A ver, acá, según la Constitución de 1993, los poderes del Estado son autónomos, son libres, son independientes. O sea, cada uno Ya. no depende de cada uno, ¿ya? Pero los tres son poderes del Estado, poder del Perú. El único poder que no tiene parte en esta discusión de quién tiene el poder en el Perú es el poder judicial. En cambio, Ya. el poder ejecutivo y el poder legislativo, en algún momento los dos se pelean, ¿no? ¿Quién tiene más poder? Hemos visto a, eh, a Valentín Paniagua, por ejemplo, ponerse la banda cuando no era presidente del Congreso, no era presidente de la República, sino era del Congreso, y que lo habían elegido para que sea presidente de la República. Hemos visto cómo, y lo vacaron a Alberto Fujimori, ¿no? Por incapacidad moral. Después hemos visto cómo el presidente Kuczynski es sacado por el poder legislativo, ¿no? Lo ponen a Vizcarra y agarra y se la quita, se la desquita con el Congreso y lo cierra el Congreso, llama a otro Congreso, viene otro Congreso, el Congreso lo saca a él, sotea. Estamos acá en un contrapunteo, y este contrapunteo viene desde los inicios de la República, ¿ya? Que quién Seguramente. tiene mayor poder, o sea, se dan cuenta, ¿ya? Igualito, ha venido Vizcarra, ¿no? Ha sido presidente, viene otro presidente, eh, de Castillo, ¿no? Y hace una maniobra, en lugar de ser el Congreso, quiere hacer un golpe de Estado medio raro, ¿no? Y también lo sacan, entra Dina Boluarte, y seguramente la van a sacar en estos tiempos, estos días nada más, y ponen a otro, y o sea, acá, Es cierto. los dos en ci- se pelean por el mayor poder, ¿no? Mm, ¿Ya? Y cuando acá la ley es bien clara y les da a cada uno su estatus. Los dos son autónomos, o sea, no dependen de ninguno del otro. mm, Y los dos tienen que trabajar para el Perú, pero los dos trabajan contra el Perú, contra ellos, y eso es contra él. todo un entrevero, pues, ¿no? Qué pena, ¿no? Y esto viene desde la República, desde que comenzó la República. Como estamos viendo, los Ujú. militares gobernaban el Perú, ellos tenían su forma de gobernar, ¿no? Eh, Creían que ellos tenían el poder porque habían ganado la independencia del Perú y que su derecho era pues gobernar, pero ninguno de los militares tenía un conocimiento de lo que era el gobierno de un país. Y otra cosa, acuérdense, la revolución que ellos hicieron, la revolución, eh, si se quiere, de la independencia, ¿no? Ha sido pues más de lo mismo, porque los que hicieron la revolución fueron los criollos y no hicieron una revolución social, sino una revolución política, ¿no? Cuando acá se necesitaba una revolución social para resarcir al indio, para resarcir al negro, para resarcir al esclavo, ¿no? Y hacer una revolución, siguieron gobernando al mismo estilo español de la colonia, ¿no?
Entonces, por lo menos hasta los 50 primeros años que han sido los militares, ¿no? El Perú pues era un caos tremendo. Y ahí es donde eh, hicieron lo mismo que habían aprendido con los españoles, ¿no? A robar, porque estos gobiernos han sido pues para hacerse de dinero, ¿no? Del Estado. ¿Mm? Eso es lo que ha pasado pues con el Perú, ¿no? Acá, a ver, para construir una ciudadanía extendida y sus representantes más consecuentes creían que debía darse voto también a los indios. Intentaron inicialmente construir un frente con los artesanos de Lima por las experiencias prácticas de los práctica les deparó decepciones que les llevaron a cambiar su punto de vista. Gracias, profesor. Gracias, Whitney. A ver, los liberales contra los conservadores, he dicho que eran dos grupos, ¿no es cierto? Ya. Los liberales eran los que querían la liberación del Perú. Los conservadores que querían conservar al mismo estilo español. ¿Ya? Y los liberales pensaban ellos tenían la idea, hacia los años 40 y 50 del siglo XIX, ¿ya? 1840, 1850, ¿ya? Cuando todavía gobernaban los militares, pues, ¿no? Que los conservadores o los liberales eh, pensaban que los indios debían votar. Y quisieron asentar las bases, ¿ah? ¿Ya? Porque ellos hicieron un frente de artesanos, ¿ya? Un frente de artesanos que trabajaban en Lima, en provincia tampoco no era mucho, ¿ya? Quizás en algunas provincias, por ejemplo, en el Cusco, en otras provincias como Arequipa o Trujillo, ¿ya? Que eran las provincias o los departamentos que más representación tenían, ¿ya? Ellos pensaban que teniéndolo a los indios como los que votaran, podían ser algo, ¿no? Entonces, cuando venían unas elecciones, ¿no? En esos 10, 15 años que han estado, decían, los indios van a votar, ya está, ¿no? A los que saben leer y escribir, ya. Pero a los indios, que eran artesanos, ¿ya? Los que hacían, lavaban zapatos, ¿ya? Los cortaban el cabello, eh, los sastres, eso, los artesanos, pues no los que trabajaban con la mano. Eh, Estaban agrupados en gremios, ¿ya? De Lima. Y cosa rara, pero los candidatos a presidente o al Congreso iban y les dejaban plata, pues, ¿no? Le decían, que te vota por mí, ¿ya? O agarraban a los indios, los hacían hacer filas para que votaran, ¿ya? A ver, esta fila de indios van a votar, ya, listo. Entonces cada uno votaba y marcaba pues con una X o con una aspa, ¿ya? La cosa es que votaban, pero ellos iban con su capataz, ¿ya? O sea, esto de aquí fue pues una excepción para los liberales, porque esto les llevó a cambiar su punto de vista. El punto de vista era pues que los indios no debían votar, porque ellos eran fácilmente manipulables por los candidatos a presidente, ¿no? Esto de acá es lo que caracterizó al gobierno de los años 40 y 50 del siglo XIX, ¿ya? 1850, 1940, ¿ya?
Esos debates que hacían ellos, ¿no? Son característicos del gobierno peruano, pues, ¿no? Entre los liberales teníamos defensa del poder legislativo, o sea, los liberales decían que el poder legislativo debía de tener más poder que el Estado. Y los autoritarios, ¿no? O conservadores, ellos decían, no, que el poder ejecutivo lo tenía que tener. ¿Ya? Los liberales decían que el Congreso, los ejecutivos, los autoritarios o los conservadores, ellos decían que el poder ejecutivo tenía que tener mayor poder. Ahí en el legislativo tenemos pues, a Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Ese señor que fue el primer presidente del Congreso peruano, ¿ya? Ese señor pues, era una eminencia, ¿no? Francisco de Vigil, González Vigil, ¿ya? Él que hizo famosa su palabra, yo acuso, ¿no? Y Francisco José Mariátegui, ¿no? Esos eran, pues, radicales, eh, liberales, defensores del Congreso, ¿ya? En cambio, el Poder Ejecutivo lo defendía, pues, el autoritarismo o eh, eh, los conservadores, ¿no? Entonces, ahí pues tenías a los militares, ¿no? Por ejemplo, Agustín Gamarra, semejante militar que peleó en la guerra con la independencia, ¿no? José María Pando, ¿no? Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Entonces, esos peleas entre los conservadores y los liberales eran pues tremendamente eh, este, eh, terribles para el Perú. Pero miren lo que pasa después de eso. ¿Quién lo lee? Yo, profe, yo. Ya, Ana, lee, 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 lee. A ver, Podría pensarse que los liberales eran pro-indigenistas, pero en realidad la visión que ellos tenían de los indígenas y los negros no era mucho más positiva que la de los conservadores. ahí En los nomás, espérate un discursos, ratito, ¿ya? Espérate un ratito. O sea, mira, nosotros podríamos pensar, ¿no? Ah, pues los liberales eran pues indigenistas o estaban a favor de los negros, ¿no? Que ya no querían la esclavitud, querían que los negros sean libres, los indios ya no paguen impuestos, ¿no? Ya, ellos, y que querían que votaran, porque les han dado pues el voto, ¿no? Por lo menos una vez le dieron el voto, pero salió pues por chueco, pues, ¿no? Entonces, mira que le- ellos a la larga cambió radicalmente su manera de pensar, radicalmente. ¿Ah? Esos liberales se pusieron en contra de los indios y de los negros. Ahora, lee lo que viene después. Ya, Yana, a ver, ok, dice, en los discursos de Tábara, los indígenas son calificados como desgraciados y raza embrutecida. Sin embargo, a diferencia de los conservadores, los liberales atribuían el atraso de los indígenas no a sus taras biológicas, sino que a estos no habían tenido una participación activa en la vida política. El sufragio debía ser una escuela de ciudadanía y un elemento redentor de los sectores subalternos. listo, gracias, Ujú. Ana. Mira, en los discursos de Tábara hemos visto que Tábara es un conservador, es un liberal, ¿no? Y comienza a calificar a los indios de desgraciados, de raza embrutecida, y ellos atribuyen el embrutecimiento de la raza a la toma del aguardiente, al consumo de la coca, ¿ya? Eh, este, ellos pues toman mucho alcohol, mucha coca, y los criollos, eh, los españoles, le daban a los indios, pues eso, para tenerlos ahí trabajando nada más, y eso no le da frío, no le da hambre, no le da sueño. ¿Ah? Entonces, ellos pensaban de que la raza pues era embrutecida, ¿no? Pero estos conservadores, los conservadores, pensaban que el atraso que tenían los indios, ¿ya?
no eran asustadas biológicas, no eran, ¿ya? Sino que estos no habían tenido la oportunidad de participar en la vida activa pública, ¿ya? No habían votado, no habían sido candidatos, o sea, ellos como nunca habían sido nada de eso, pensaban de que, o decían, bueno, que ese atraso se debía a eso y no al enriquecimiento, ¿no? Pero la cosa es que ellos pensaban de que el sufragio, o sea, el hecho de votar nada más, debe ser una escuela ciudadana. Y igualitos son ahora, ¿ah? Igualitos. Ya van ustedes a estar en el cuarto ciclo y van a tener conmigo participación y deliberación. Y en ese curso les voy a dar, pues, un terrible golpe al estómago porque eh, no hay la democracia, pues, ¿no? No hay una ciudadanía entre los peruanos, ¿ya? Entre los peruanos se había decretado la república sin ciudadanos hace poco, que están contados entre los ciudadanos, pero ellos pues todavía estamos lejos de tener una escuela de democracia, de ciudadanía entre los peruanos, ¿no? Y todavía pensaban que pues un elemento redentor, y eso no es así, no es así, ¿no? Todavía eh, nos tienen a nosotros como eh, una población que solamente sirve para votar, ¿no? En los tipos de elecciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos que resarcirnos nosotros, porque nos están eh, tratando pues como si fuéramos qué cosa, ¿ya? Miren, hasta 1896, o sea, ya entrando al siglo XX, ¿ya? 1900, ¿ya? El proceso de sufragio comenzaba por la formación del registro, ¿ya? El registro de electores, ¿no? Pero esta tarea, por lo general, se encargaba de las autoridades civiles, o sea, las municipalidades, ¿ya? Y en pocos casos se les daba a las autoridades políticas, ¿no? Y las autoridades políticas, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Que tenían el partido que había ganado. No, mira, ni siquiera partidos porque no existía, ¿no? Sino le ponían oficinas de los militares, ¿no? Que ahí les ponían la lista de electores, pues, ¿no? Y iban y veían si eran posible que ellos votaran, ¿no? O las juntas compuestas por funcionarios municipales o políticos judiciales de la localidad, ¿no? Y ahí tenían ellos, ¿ya? Estas juntas estuvieron constantemente dominadas por los intereses locales o capitalinos. ¿Por qué? Porque dominadas por los políticos, pues, ¿no? Políticos que tenían intereses en que salga uno u otro candidato, ¿ya? Ahí los que manipulaban esas listas, ¿no? Eran pues juez y parte, juez y parte, ¿no? Entonces, ahí ponían a individuos que habían muerto. ¿Cómo hacen ahora, ya? ¿Cómo hacen ahora? O habían puesto inválidos, ¿no? Incapaces, o sea, que no sabían leer, escribir, esas cosas, ¿no? Y eliminando del registro a las personas que tenían expedito su derecho. ¿Ah? No, es que acá no es del partido, no, o no está con nosotros, lo sacamos y ponemos a Perico Los Palotes, que es un señor que está a favor de nosotros. Ya está. Y así ponían una lista de electores, ¿no? A su antojo, a su manera, a su gusto, ¿no? Entonces, la elección propiamente tenía un ritual que combinaba la política y la religión, ¿no? Ahí está también en las parroquias también se hacía esa lista de, de electores. Como ven,
las primeras elecciones hasta 1896, ¿no? En 1896 ya pues 1875 se hizo el primer partido político del Perú. ¿Ustedes saben cómo se llamó? Dígame, pues, ¿saben o no saben? ¿Ah? No, no, Ya, profe. No, profesor. listo, a eso dígame. El primer partido que se hizo en el Perú fue el Partido Civilista. Sí. Mana muchacho, profe. ¿Cómo? Mana muchacho. No, ese fue el Partido Civil, ¿ya? Dime, Catherine. Ah, ya, no, le decía que no tengo en claro, pero cuál fue exactamente, pero uno de los primeros no fue el APRA, después de No, ya no, la no sé. El las dos APRA que adelante. fue en 1930, 36, Ah, ok. que el APRA lo fundó Víctor Raúl Ayala Torre cuando Ya cuando más lo exportaron a evolucionado. México, ¿no? Ah, Desde ok, México él gracias. fundó ese partido, ¿no? A Gracias, ver, profe, por la explicación. claro, ya, está bien, está bien. A ver, ¿quién lo lee esto? Ay, Yo, no. profesor, A ver, buenas noches. léelo. Dice, la reacción conservadora. Los conservadores tuvieron mayor fortuna porque expresaban mejor la real naturaleza del poder que había instaurado la República. Sus más destacado representante fue el sacerdote y educador Bartolomé Herrera. Espérate un ratito, ¿ya? Ok. Miren, los conservadores, no es que tuvieran mayor fortuna porque eran buena gente o porque expresaban mejor las ideas, ¿no? Quizás, ¿no? Pero eran la mayoría y tenían plata, ¿ya? Estos criollos tenían, pues, respaldo de sus padres, que eran españoles, ¿ya? Y eran pues los que tenían el poder en el Perú, ¿ya? Esta élite que ha seguido en el Perú hasta 1960, ya han gobernado, ya. De ahí para acá ya Belaúnde, Alan García, otro presidente ya que es más del pueblo, ¿no? Pero en ese momento ellos hablaban muy bien porque imagínate un sacerdote era pues una eminencia hablando, pues, ¿no? Además que él jugaba con las palabras, él convencía a la gente, era sacerdote, pues, o sea, ¿no? Ya era pues, su profesión, ¿no? Y era un educador, o sea, él era, aparte de ser sacerdote, era, enseñaba en colegio, pero también era catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Bartolomé Herrera, pues, era un sacerdote que se había dedicado a la política eh, muy adentro, ¿no? Era un sacerdote que se las traía en el Perú, ¿no? A ver, dime, lee esto, Catherine. ¿Continúo? Sí, Ya. Rosa. Este tuvo un destacado rol en la sociedad a mediados del siglo XIX. Una de sus intervenciones que mayor influencia alcanzó, provocando una polémica que tuvo una gran resonancia, fue hecha desde el púlpito en su sermón del 28 de julio de 1846 en la Catedral de Lima, en el Te Deum que conmemoraba el 25, ¿sí?, aniversario de la emancipación Herrera. Herrera denunció los errores impios y antisociales que difundió la Revolución Francesa, perdón, y que había inspirado a muchos el fervor revolucionario peruano. Como ven, Bartolomé Herrera, ¿ya? Él en la Catedral de Lima, ¿ya? El 28 de julio de 1846, cuando el Perú cumplía 25 años de independencia, ¿ya? Él en el púlpito, pues, ¿no? Estaba hablando a la gente, ¿no? Y ahí, él denunció los errores impíos, antisociales, ¿no? Que había difundido la Revolución Francesa. ¿Y a qué se refiere
con errores impíos y antisociales. Precisamente a que la Revolución Francesa había hecho que todos los ciudadanos o todos los habitantes del pueblo sean ciudadanos. ¿Mm? Sean ciudadanos, ¿ya? Un ciudadano que tiene derechos, ¿ya? Y muy fuertes, muy radicales, ¿ya? ¿Y esto por qué lo hace esto la Revolución Francesa? Porque precisamente la Revolución Francesa fue contra Luis XVI. Y Luis XVI, y todos los Luises y todos los reyes que estuvieron antes que él, habían tenido la propiedad del terreno o del país, ¿no? Bajo su orden, porque él era el ministro de Guerra, ministro de Salud, ministro de Educación, ministro de todo, ¿ya? Y lo peor, que lo habían difundido tanto, tanto, para sacarlo al rey, ¿no? Porque hasta los habitantes, todos los habitantes eran su propiedad. Eran propiedad de ese rey. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? El rey mandaba sobre toda la gente. Era su propiedad. Hay ningún siervo, lacayo, qué sé yo, que podía tomar una decisión él solo o autónomamente. No. Esas decisiones las tomaba el rey, no el pueblo, ¿no? Y entonces al pueblo le pusieron ciudadanos, porque eran de la ciudad, del pueblo. ¿Sí? Entonces, y a esto le dice, pues, un error impío, antisocial todavía, le dice Bartolomé Herrera, ¿no? Cuando acá, pues, habían abrazado los peruanos, y muchos de los peruanos, ¿no? Esta Revolución Francesa. ¿Ah? Y es más, la Revolución Francesa ayudó a la independencia del Perú. ¿Ah? Por si no lo saben, ¿no? Desde Miranda, Francisco de Miranda, un venezolano, ¿no? El pensador de la Revolución Americana, que consiguió la independencia de América. Esto era, pues, un masón, un personaje muy metido en política, muy metido en las clases sociales, y que las logias de Inglaterra y de Francia lo apoyaron mucho, ¿ya? Tanto así que Francisco, ¿cómo se llama Antonio José Sucre y Simón Bolívar eran masones de su misma estirpe? Y don José de San Martín era otro, pero él hizo una masonería que se llamó la Lantauro, ¿ya? Pero vienen los dos con su investidura de ser, pues, los pensadores de América. Dime, Marjorie. Profesor, que le interrumpa. No le quiero hacer perder la ilación. Pero a la masonería que usted se refiere, que eran masones, es la misma masonería que actualmente, digamos, se sabe, porque la masonería se entiende por actos religiosos, o sea, donde están prácticamente los más poderosos, de lo que yo tengo entendido, pues, ¿no? Donde están los más poderosos, que ellos prácticamente es lo que tienen, o un grupo, bueno, aparte de lo que tienen el gobierno del mundo, prácticamente, que en sus manos está. Es a ellos que también han crecido desde antiguamente, o sea, desde en el tiempo de Simón Bolívar. Que la masonería es de la Edad Media. Ay, mire. ¿Ya? Por eso, entonces, por eso estoy diciendo, pues, ¿no? Ustedes para que comprendan
cómo es que se hace la independencia del Perú. No, no ha sido la independencia del Perú por los peruanos, pues no, no ha sido. Han sido los criollos que han hecho una revolución política, no han hecho una revolución social también, ¿ya? Y que han sido, pues, los que han, han sentado las bases, pues, a este país, ¿ya? A esta república que todavía no encuentra la forma, no encuentra la forma. Acá para que el Perú encuentre el camino, la fórmula, algo que le diga, somos peruanos, tiene que deshacerse de todo eso. Tiene que deshacerse de todo eso. Por ejemplo, el pensamiento político de Bartolomé Herrera se funda en una visión particular de lo que es la naturaleza del hombre, ¿ya? Y las relaciones entre ambos. Mira, ¿ya? El pensamiento político de Bartolomé Herrera se fundamenta en la visión particular de lo que es la naturaleza del hombre y las relaciones entre ambos. Para él, el origen de la soberanía reside en la naturaleza de Dios, depende de la voluntad divina. O sea, que tú has nacido para ser poderoso, para mandar, para gobernar, para dirigir. ¿Eh? Porque ese es lo que te da la naturaleza, pues, ¿no? Dios no da la autoridad a un hombre en particular, a un determinado rey, pero lo ha creado la naturaleza en que los individuos son desiguales, en la que unos tienen más capacidad que otros, y estos son más dotados por la naturaleza, por Dios, en última instancia, quienes tienen el derecho divino de gobernar. La monarquía tradicional se encuentra así sustituida en su visión de la aristocracia del saber, una élite de la inteligencia. Dime, Catherine. Ah, bueno, yo había bajado mi mano. Sí, sí. Pues, sí, le quería comentar. En este caso, por ejemplo, él tenía, por eso, bajo esa ideología, ellos sustentaban o hacían creer de que no era porque ellos les daba la gana, sino porque No. había la naturaleza había sido tan buena con ellos que les había dado el don divino, lo que sea, de ser los inteligentes, los que van a gobernar. Y ustedes, pobrecitos, los indiecitos, los pobrecitos de la que estamos ayudándolos, los estamos civilizando, les estamos haciendo un favor. Entonces, esa es la idiosincrasia, o esa es la mentalidad que le trataban de meter o vender a la gente. Entonces, o sea, ellos no querían hacerse sentirse los malos, ¿no? Lo que, al contrario, ellas eran buenos, ¿ah? Eran buenitos, porque como no eran dotados, entonces tenían que tener un gobernante para que les haga las cosas, pues, ¿no? Exacto, bajo esa ideología quisieron, entre comillas, gobernarnos, pero obviamente teníamos dentro de nuestra civilización, porque éramos una civilización, teníamos gente con conocimientos no letrados de repente, pero sí de naturaleza, arquitectura, porque miren las construcciones que tenemos hasta ahorita, no se caen, no se caen, y siguen ahí los acueductos, los andenes y todo. O sea, no era una inteligencia de repente, como le digo, letrada o académica, como ellos la tenían, porque ellos ya conocían la escritura, tenían cientos de bibliotecas, pero teníamos nosotros una civilización y una cultura basada en la práctica en sí, en la convivencia, en el día a día. Inclusive algo que quería contar, nosotros hasta nos bañamos, teníamos acueductos, aseados, ellos no tenían, todo lo tiraban por ahí nomás, afuera de la ventana. Entonces, si hablamos de civilizaciones, nosotros estamos más civilizados que ellos, pero ellos tenían otra idea que vender, ¿no? Claro, así que estaban míos, sí, domesticando, civilizando al pueblo. Esa era mi acotación, profesor. Gracias, Catherine. No, lo que más me indigna a mí, porque es para dar la indignación, es que un hombre como Bartolomé Herrera, ya, sacerdote, lo hemos visto en el curso de los 25 años de la independencia de Perú, ¿no? Y que él diga, pues, ¿no? Que la naturaleza es lo que le ha dado a estos hombres el don de gobernar y de mandar a todo el pueblo. Entonces, eh, estamos ante un pensamiento muy retrógrado de los peruanos. Y todavía vamos a escuchar a otros todavía que son pues eminencias, ¿no? Por ejemplo,
un, uno grandote que es el rector de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿ah? Miren ustedes, pero ya, miren, ¿ah? El proyecto de la Constitución que Herrera redactó en la Asamblea Constituyente de 1860, ¿ya? Resume la visión conservadora de la realidad. Allí proponía la restauración de los diezmos eclesiásticos, ¿no? O sea, el sacerdote tiene que proponer la restauración de los diezmos, me tiene que dar la 10ª parte de lo que tengan, pues, ¿no? ¿Ya? Los fueros personales, los bienes de las manos muertas, esos bienes que dejaban los peruanos que morían y le daban su terreno, todos a la iglesia, ahí estaban, pues, ¿no? ¿Ya? Los jornaleros, y apartada a la ciudadanía, de la ciudadanía a los vagos, los militares y policías. Esas ideas de los militares y los policías es la que ha subsistido hasta el 2025, ¿ah? Ah, no, hasta el 2005. Hasta el 2005 ha subsistido esa idea, ¿ya? Que los militares y los policías no tenían que votar. Y ahí está la razón, pues, ¿ya? Ahí está la razón, ¿ya? Y acá han seguido con esa idea hasta el 2005, cuando ya, pues, ¿no? Acá, oye, que, o sea que los policías, los militares, son ciudadanos de segundo orden, ¿no? Entonces, hay que darles el voto, ¿ya? Entonces, eh, este, y los jornaleros y los sirvientes, ¿ah? ¿Ya? Esto también ha tenido pues hasta 1993, que recién le han dado el voto a los analfabetos, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, ¿ah? Entonces, según Basadre, el gran historiador tagneño, ¿ya? Eh, Se trató del mayor esfuerzo constitucional hecho desde la perspectiva conservadora del país. La Constitución se aprobó y fue conservadora, pero la propuesta de Herrera era tan reaccionaria que fue rechazada. Pero claro, tenía que ser rechazada porque, oye, las ideas que él tenía que darme el diezmo, que darme, ¿qué cosa? ¿Qué estás hablando? El pensamiento de Herrera fue muy influyente entre los intelectuales de la fracción criolla dominante. Como ven, la fracción criolla pues, era pues, tan recalcitrante que ellos nomás querían mandar acá, ¿ya? Sus posiciones expresaban en buena medida lo que era el sentido común oligárquico, aunque su formulación provincialista, ¿no? O sea, la divina, la providencia, y apenas disimuladamente monárquica, hacía difícil defenderlas abiertamente. ¿Mm? O sea, ahí ustedes se dan cuenta, pues, ¿no? Eh, cómo es que esta suerte de democracia en Perú, que todavía no es democracia, ha tenido pues un camino bien largo, bien difícil, ¿no? Ahora, eh, una clase en apuros. Primero, les voy a contar algo, porque, aunque haya callado, sí, a ver, voy a decirlo, ¿no? La oligarquía no se mostró interesada en participar activamente en política mientras sus intereses no fueran afectados, ¿ya? O sea, los civiles no participaban en política, porque eso era como un oficio de segundo orden, ¿ya? De segundo nivel, ¿ya? Los oligarcas no iban a bajar pues al nivel de los militares para gobernar el país, ¿ya? Pero estos civiles no mostraban interés para nada en participar, ¿ya? Mientras no los tocaran políticamente. Mientras la política estuviera con ellos ni hablar. Apoyaban, decían sí, no, ya está, no, paga tus impuestos, le decían a los indios, qué sé yo, ¿no? Ellos con tal de que ganen su dinero con su negocio, estaban bien, ¿ya? Pero en realidad consideraba la política un quehacer subalterno, como les digo, ¿no es cierto? Para el segundo orden, ¿ya? Y lo era
más cómodo contar a los militares que sucedían en el poder, ¿no? O sea, como los militares uno tras otro sucedían en el poder, ¿ya? Mientras se le dejara las manos libres para que atiendan sus negocios, vinculadas con la consignación del guano, la más riqueza, la fuente de mayor riqueza en el Perú. Lo que pasa es que en 1840, 1850, descubrieron pues, que en el Perú había el guano, ¿ya? Y el guano era pues, hagan de cuenta que el Perú fuera el único país del mundo que tenga petróleo, petróleo, que tenga petróleo, ¿ya? El único país del mundo que tenga petróleo, ¿ya? Entonces todo el mundo le va a tener que comprar el petróleo al Perú y Perú va a poner su precio, ¿ya? Y ellos tenían eso con el guano, ¿ya? Entonces, el guano, en primer momento, le habían dado a los criollos para que lo sacaran y se lo dieran al Estado, ¿ya? Y ahí ellos ganaban, ellos han ganado un montón de plata, bastante han ganado, ¿ya? Y el Estado también, ¿ya? Pero la actitud de la oligarquía cambió bruscamente cuando en 1869 don Nicolás de Piérola, nombrado ministro de Hacienda del general Balta, le arrebató la consignación eh, este, del guano, ¿ya? Para entregársela al comerciante francés Augusto Dreyfus, ¿ya? Y les hizo el contrato que se conoce como el contrato Dreyfus, ¿ya? Esto amenazó mortalmente, pues, a los intereses de los oligárquicos en la década de 1860, incrementada con los llamados a las élites a participar de la vida asociativa en cuanto a la patria. Comenzaron a llamar para formar el partido. El primer partido que hicieron fue por partido civil, que ahí está, ¿ya? Y ahora les cuento quién ha sido, pues, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Era normal eh, eh, que ser proveniente pues, de grupos subalternos destinados a la oligarquía, mayormente mestizos, llegaban al poder, pero entonces esta lo rodeaba, pues, estaba sin dejar por eso de murmurar de ellos o de burlarse sus espaldas, ¿ya? De la manera pues tan segura de sus intereses, ¿ya? Entonces, la participación oligárquica de la política se concentró en la formación del Partido Civil, ¿ya? El primer partido de la historia republicana, ¿ya? Que asumió la defensa de los intereses buscando dotar finalmente la plutocracia limeña una representación política propia. ¿Quién fue el que hizo? Este señor, este señor, don Manuel Parra, ¿ya? Finalmente murió, pues, bueno, ya le voy a decir. Eh, este, entonces, la guerra eh, con Chile es importante desde nuestro punto de vista, ¿ya? Porque la guerra con Chile la inició, pues, Inglaterra, ¿ya? Que no podía declarar la guerra, pero abiertamente. Y buscó un aliado, en este caso fue Chile, que le dijo, pues, mira, a ver, Chile, tú te metes y lo invades a Perú, invades a Bolivia, ¿ya? Que te vayas hasta Arequipa nomás, vete a Arequipa, ¿ya? Y te agarras todo ese terreno. Ese terreno es rico en
Se colgó, creo, la PC del profe. El profesor se congeló. Hay que esperar, compañera. Chicas, una pregunta, disculpe la molestia. La profesora Rina ha dejado tarea, porque justo quería mandar a la plataforma la tarea de matemática y he visto de ella en su actividades y veo un joro. Chicas, más bien para la siguiente clase busquen su texto. Han dicho que tengamos un pequeño texto, ya que está hoy, aprovechen el pánico. Un pequeño texto para la siguiente clase, porque los vamos a compartir. Compañera, buenas noches. Cualquier texto, última entrada a las clases. Por favor, ¿me puedes explicar? Sí, para Sí, segunda compañera, clase un texto. han mandado, o sea, un pedacito de alguna lectura que te haya gustado para la siguiente clase. Ahorita vamos a entrar en 20 minutos, no, en 15 minutos ya entramos a la clase de la Miss de comunicación oral. Ella ha pedido un pequeño texto, lo ha mandado al grupo, la Manda el mentora, comunicado, la Miss, creo. para que lo tengan a la mano. Sí, Disculpa, manda un... buenas noches, Caterine. Hola. Disculpa, una preguntita, amiguita. De texto de la clase de cualquiera, a ver, ¿me puedes explicar, por favor? Te lo pido. Gracias. Sí. No, dice que de su agrado, cualquiera. O sea, Puede es ser una un cuento también, compañeras. Puede ser un cuento o a un fragmento, dice ahí. o Y lo sea, vamos
algo que ustedes vayan a leer, ajá, algo que a ustedes les guste, un pedacito de un poema, un versito, una pequeña frase, ¿no? Por eso dice un texto para que ustedes lean. Más bien, vayan leyéndolo para que cuando ella les diga léanlo, ya lo tengan clarito ustedes, ¿no? Y puedan comentarlo de repente. Ah, ya, muchas gracias, Caterina, ya. Gracias, amiga. Muchas gracias. Sí, en 15 ya tenemos que entrar con la misa, así que ténganlo a la mano. Acuérdense que ella siempre pide participación, chicas, y con cámara prendida, así que ténganlo a la mano mejor. Amiga, acá hay una pregunta que dice, desarrollar la comunicación oral es importante para el desarrollo del ejercicio de la ciudadanía. Eso de la Reina, ahí dice en el foro. Eso es lo que estás comunicando, ¿no? ¿Eso es lo mismo? No, compañera, lo que yo estoy comentando es de ahorita. Es La otra mentora cosa. mandó, revisen chicas, la mentora mandó, hace un momento mandó donde pone el Zoom de las clases, ahí revisen, casi al último está. Y léanlo. Puede ser un libro también, compañeras. Lo lees una parte y ya está. Un cuento, una lectura, una poesía, algo que les agrade.